Hermanos, Dios les bendiga. Estamos en el segundo estudio sobre los dones espirituales que estamos iniciando este nuevo estudio. Es la segunda lección. Y vamos a continuar hoy entonces con ver los listados en la Biblia de los dones espirituales. ¿Verdad? Vamos a orar primero y luego vamos a hacer un pequeño recordatorio. Para mí también me va a ayudar aquí de lo que les dije la vez pasada, en breve, y luego vamos a la escritura. Déjenme ver, aquí estoy buscando algo para ver continuar, ¿verdad?, con los dones espirituales. Vamos a orar brevemente. Padre, gracias por este estudio de tu palabra. Oramos que tú nos dirijas en él, podamos ser claros, Señor, en explicar, y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y entender, Señor, espiritualmente la lección de hoy. Gracias por tu palabra y por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hablábamos de que existen, la semana pasada, 3 tipos de dones, les decía: motivacional, ministerio y manifestación. Son los 3 tipos de dones, o categorías, podríamos ser listas de dones, ¿verdad? Dones de motivación se les llama al don primario al que nos fue dado cuando recibimos a Cristo como Salvador. Y ese es el que debemos de descubrir. ¿Cuál es nuestro don primario o don de motivación, lo que nos motiva? Luego, dones de ministerio son los que la iglesia, las oportunidades que la iglesia otorga, ministerios, para ejercer a través de ese ministerio el don de motivación que tengamos, ¿verdad? Son los diferentes ministerios en la iglesia. Y la manifestación o energema, que decíamos en griego, es el resultado de aplicar a través de un ministerio en la iglesia el don de motivación que Dios nos dio. Y pueden ser diversos resultados, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ir a la lista, y vamos primero a el listado de dones en la palabra. Esto es muy importante, ¿verdad?, si quieren apuntarlo. Y vamos a ver primeramente los dones de motivación. Dones de motivación. ¿Cuáles son esos dones de motivación? Y es lo que vamos a intentar descubrir, cuál es el don de motivación que tenemos. No se nos olvide. En la palabra de Dios vamos a Romanos, el libro de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Sí, Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Entonces les leo y luego vamos a ver cada uno de los dones. Primero lo leo de corrido. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Okay, entonces ahí están contenidos en esos versículos del 6 al 8 de Romanos 12 7 dones de motivación. En el verso 6 tenemos el primero que se lista, el de profecía. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿sí? Profecía va a ser uno de ellos. No estamos en orden de importancia, solamente pues es el primero en la lista, ¿verdad? Profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Luego en el verso 7 dice: o si de servicio. El segundo es servicio. Entonces llevamos 2, profecía, servicio. En el mismo verso 7 habla del tercero. Dice: o el que enseña, en la enseñanza. Entonces llevamos 3, profecía, servicio, enseñanza.
En el verso 8 tenemos los 4 restantes. Dice el que exhorta, sería el cuarto, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, número 5, con liberalidad, el que preside, número 6, con solicitud, y el que hace misericordia, séptimo, con alegría. De tal manera que tenemos entonces profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir y misericordia. ¿Okay? Esos son los 7 dones de motivación que una persona puede recibir. Bueno, recibe uno de esos 7, ¿verdad? Un don de esos 7 sería su don de motivación. Y al final de todos estos estudios, de todo lo que veamos y de que hagamos el test, la prueba para saber cuál es el don espiritual que usted tiene, pues va a poder saber con certeza cuál de estos 7 es su don de motivación. ¿Okay? Muy bien, entonces esos son los dones de motivación. Eso es lo que Dios nos da cuando recibimos a Cristo como Salvador, don de motivación. Pero decía que hay 3 listados o 3 grupos, ¿verdad? Podríamos decir de dones. Primeramente el don de motivación que el creyente recibe, y luego vienen los ministerios en la iglesia, la diaconía, ¿verdad? El servicio, el ministrar en la iglesia, y esos están, vamos a buscarlo en 1 Corintios capítulo 12 también, igual que Romanos, fácil de recordar, Romanos 12, 1 Corintios 12, ¿verdad? Pero el versículo va a ser el versículo 28, 1 Corintios 12, verso 28. Muy bien, si lo tiene ahí, les leo de corrido y luego vemos cada uno. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Okay? El verso 28. Entonces nos habla ahí de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ministerios en la iglesia. Primeramente dice apóstoles. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Ok? Ese apóstoles sería un ministerio. Luego profetas, el ministerio de profeta sería el otro. Lo tercero, maestros, ministerio de maestro. Luego los que hacen milagros sería el cuarto. Después los que sanan, quinto. Luego los que ayudan, sexto. Luego los que administran, 7. Y por último, los que tienen don de lenguas sería el octavo. ¿Okay? Ese es el listado de los ministerios en la iglesia para usar los dones de motivación. Notemos aquí en este pasaje de 1 Corintios, ¿verdad?, que algunos ministerios de la iglesia han desaparecido. Ya no los tenemos, ya no los vemos aquí. En las iglesias bautistas, en lo menos, no los tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, son de ese listado de 1 Corintios 12, 28, serían hacer milagros, sanar, los que sanan, y los que tienen don de lenguas. ¿Okay? Hacer milagros, los que sanan, y los que tienen don de lenguas ya han desaparecido de la iglesia. No quiere decir que Dios no hace milagros todavía o que no sana, pero no existe ese ministerio como un don, que una persona tenga el ministerio de hacer milagros o el ministerio de sanar. Y lo vamos a explicar, ténganme paciencia, ¿verdad? Todo, parte por parte, no puedo darles todo en un momentito cuando tocamos un tema, porque estamos pues vamos por orden.
pero todo eso se va a ir aclarando, ¿verdad? Estos puntos de estos ministerios en la iglesia se van a aclarar más adelante. Entonces notemos que esos ministerios ya no están en la iglesia. Luego tenemos lo tercero, la energema, que se llama las manifestaciones de esos dones a través de ministerios. Una persona recibe un don de motivación, luego ministra, ¿verdad?, ese don de motivación a través de un ministerio en la iglesia, y el hacer eso trae una manifestación o una energema en la gente, ¿verdad?, que lo recibe, de esos dones a través de esos ministerios. Y eso lo tenemos ese listado lo tenemos en 1 Corintios capítulo 12 también, pero los versículos del 8 al 10, ¿okay? 8 al 10. Entonces les leo del versos 8 al 10. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Okay? Entonces tenemos allí palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. 9. Un listado de 9 resultados de la aplicación de un don de ministerio de un don de motivación a través de un ministerio. Sí, entonces aquí también notemos que algunas manifestaciones pues han desaparecido y algunas se manifiestan esporádicamente. Por ejemplo, han desaparecido las lenguas, la interpretación de lenguas, y hay otras que se manifiestan muy esporádicamente, ¿verdad? Dones de sanidades, como nosotros entendemos sanidad, sanar a una persona enferma de su cuerpo, ¿verdad? Milagros, y vamos a explicar esto un poquito. Miren, les voy a enseñar un documento, ojalá sea claro aquí, donde vienen esos listados, ¿verdad? Déjenme regresarme porque no lo voy a estar viendo yo. Ok, entonces aquí están. No sé si va a ser claro. Espero que sí. En esta parte tenemos los dones de motivación, ¿verdad? Los que dijimos: profetizar, servir, enseñar, exhortar, y luego siguen hacia abajo. Ahorita les voy a enseñar lo de arriba. Repartir, ¿verdad? En esta columna tenemos los dones de motivación. Luego en la parte del medio tenemos los ministerios en la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que tienen don de lenguas. ¿Okay? Espero que esté claro ahí más o menos. Muy bien. Y luego en la tercera columna, que sería aquí, tenemos las manifestaciones, la manifestación. Palabra de sabiduría, bueno, más adelantito aquí, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, y así todos los dones que vimos en 1 Corintios 12, 8 al 10. Ahora lo que quiero que vean es esto que puse con pluma. Voy a tratar de mostrárselos aquí. Por ejemplo, este es el don de exhortar. Vamos a tomar que una persona tiene
el don de exhortar, como el don de motivación, ¿sí? Y les voy a leer lo que dice aquí, ¿verdad? Nada más tenganlo en mente, ahorita se los vuelvo a poner. Dice ahí, supongamos que un exhortador, uno que tiene el don de exhortar como don de motivación, es invitado a hablar a un grupo de creyentes y él siente la necesidad de guiar a sus oyentes a que desechen la culpa. Entonces va a hablar de la culpa, las culpas que sentimos. Dice, él es motivado a ayudarles a que limpien sus conciencias para poder tener libertad de crecer espiritualmente. ¿Ok? Entonces es invitado a hablar a un grupo de creyentes. Pero él tiene el don de aquí, el don de exhortar como su don de motivación. Entonces la iglesia lo invita y entonces vamos a escoger que sería maestro, porque lo invitan pues a hablar a un grupo de personas. También podían invitarlo a predicar, sería profeta, pero aquí lo invitaron a hablar. Entonces es dar una clase, ¿no? Y nos vamos a maestro. Déjenme ponérselas aquí, a ver si se las puedo leer. Ahí, si no se me marean algunos. Ok, y les leo esto que esto les leo. Dice, asumamos asimismo que el exhortador presenta su mensaje en la forma de una clase que le fue asignada por la iglesia, ¿sí? Ministerio. Estaría entonces usando el don de ministerio de la enseñanza. El don de ministerio sería de la enseñanza sería maestro, ¿verdad? Entonces está fungiendo como maestro. Tiene el don de exhortar, pero está fungiendo como maestro porque lo invitaron a dar una clase como maestro. Ahora, lo tercero, la tercera lista es la manifestación aquí. Y les leo lo que dice al inicio. Dice, manifestación, recuerden que son resultados. A medida que este exhortador ejercita su don a través del ministerio de maestro o de enseñanza, dice, cualquiera o cada uno de los siguientes resultados puede acontecer en el corazón de sus oyentes. Esa sería la manifestación, el resultado. Y aquí vienen, ¿verdad? Las diferentes posibles, es que no alcanzo a ver allí. Miren, ahorita les leo lo que dice abajo si no lo alcanzan a leer, pero lo voy a ir poniendo poco a poco. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, ¿verdad? Discernimiento de espíritus. Y hasta ahí no puse el don de lenguas porque les voy a explicar en un momento. Entonces tenemos aquí el caso, así es como funcionan los dones en una iglesia. Una persona recibe como creyente, no como miembro de una iglesia, sino como creyente por ser hijo de Dios. En el momento de su salvación recibe un don motivacional. Estamos hablando de alguien que recibe el don de exhortación. Y luego la iglesia lo pone como maestro o lo invita, ¿verdad?, a dar una clase. Entonces va a usar su don de exhortación a través del ministerio, ¿verdad? Acuérdense que ministerio viene de la palabra diácono, que quiere decir servir o servicio, y va a servir a la iglesia a través con su don de motivacional, exhortar a través de dar una clase. Y mientras presenta esa clase, recuerden que el tema que él escogió, la persona, era que desecharan la culpa, los creyentes. Mientras está dando esa clase que él preparó y la está dando como un ministerio, a través del ministerio de la iglesia, los resultados que suceden, ¿verdad?, en las diferentes personas que están oyendo pueden ser los siguientes.
que serían las manifestaciones. Palabra de sabiduría. Un hermano pudo ver el perdón desde la perspectiva de Dios, ¿sí? O sea, Dios le dio sabiduría. Mientras este hermano hablaba, Dios le da sabiduría, o viene la manifestación de esa exhortación a través de dar una clase, y la persona entiende y ve el perdón desde la perspectiva de Dios, que no había visto antes. Palabra de sabiduría. Otro, palabra de ciencia. Dice, otro aprendió cómo obtener una conciencia limpia. Ciencia, ¿verdad? No está hablando de cosas científicas, está hablando de cosas del espíritu. Ciencia, aprende cómo. Hago estos pasos, hago estas cosas, y entonces voy a tener una conciencia limpia. Fe, tercero, otro creyente ahí pudo ver lo que Dios quería que hiciera a través de una conciencia limpia. ¿Verdad? Fe. Si yo limpio mi conciencia, entonces voy a poder testificar, voy a tener fe para X, ¿verdad? Fe. 4, sanidades. Dice, otro experimentó sanidad física a través de deshacerse de la culpa. La misma persona, aquí les hablaba yo de las sanidades del cuerpo, enfermedades, pero también hay enfermedades que se llaman psicosomáticas y también enfermedades espirituales, ¿verdad? Esta persona pues tenía culpa, sentía culpable, estaba ahí, fue a esa clase, escuchó y supo, ¿verdad?, qué hacer, y se deshizo de esa culpa y sanó espiritualmente. Dones de sanidades o manifestación de sanidad. Milagros. Otro, dice, experimentó eventos sobrenaturales que le permitieron limpiar su conciencia. Milagros. Lo que nosotros llamamos a veces coincidencia, ¿no? Qué casualidad que yo estaba pensando en esto y luego me vienen a dar una clase de esto. Qué casualidad que le pedí al Señor que me librara de la culpa de alguna manera, no podía más con esta culpa, y al otro día en la iglesia dan una clase sobre eso. Milagro, es un milagro. Bueno, ¿verdad? Experimenta eventos sobrenaturales. Número 6, profecía. Dice, otro recibió convicción profunda y fue movido a arrepentirse al ver su verdadera condición, ¿sí? La profecía no es lo que hoy en día iglesias falsas usan, o gente falsa, acerca de la profecía. Dicen que están profetizando, o sea, recibiendo un mensaje de Dios para darlo, ¿no?, a la gente. No, ya no se reciben mensajes de Dios. Tenemos todo el mensaje en la palabra de Dios, en la escritura. Entonces, cuando una persona predica hoy en día de la palabra de Dios y usa la palabra de Dios y dice, aquí dice en tal parte de la escritura, Romanos tanto, 2 Corintios tanto, Juan 3:16, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí yo estoy profetizando. Pero no estoy profetizando de un mensaje que Dios me dio en un sueño, o una revelación, o una cosa. Estoy profetizando de la escritura, de la palabra de Dios que está escrita. ¿Y qué estoy diciendo que va a suceder? Que si una persona, primeramente que Dios ama a una persona, y que si esa persona le recibe como Salvador, o cree en Jesucristo, ¿verdad?, para que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Cómo yo sé que una persona que cree en el Señor Jesucristo y le recibe en su corazón no se va a perder y va a tener vida eterna? Porque la Biblia me lo está diciendo. No fue porque lo soñé o porque vino una voz y me dijo eso, y eso sucedía antes de que la Biblia fuera totalmente escrita. Una vez que la Biblia está totalmente escrita, entonces ya no hay sueños, ya no hay esas, ahora hay palabra de Dios. Okay, entonces profecía, voy a hablar un poquito más sobre eso más adelante. Número 7, discernimiento de espíritus,
¿sí? Dice aquí, otro reconoció una raíz de amargura dentro de sí. Una persona fue a la clase, no sentía nada, pero cuando el hermano que tiene el don de exhortar, estaba hablando sobre el tema que escogió, que sería como que desecharan la culpa a los creyentes a través de un ministerio de enseñanza en la iglesia, esta persona se da cuenta de que, ¿verdad? No me había dado cuenta, pero yo tengo un espíritu de amargura, ¿verdad? En mi corazón, y entonces discernimiento de espíritus, discierne algo que no se había dado cuenta antes. Entonces así es como funcionan los dones. Al final de este estudio, espero que tengamos el tiempo, no sé, ya va bastante, y les dije media hora, un poquito más de media hora vamos a durar, y les voy a dar, si llegamos, ¿verdad?, a ese punto, no creo, pero les voy a dar un test pequeñito para la próxima semana, y si no alcanzamos, no se preocupen, la próxima semana se los doy. Entonces así es como funcionan esos tres grupos, ¿verdad? Es importante entender esto. Si alguien que escuche este mensaje, este estudio, ¿verdad?, todavía no lo capta después de un tiempecito de verlo, de alguna manera mándenme un recado, ¿verdad?, a través de la iglesia o a mi correo, y voy a tratar de volverlo a explicar o de otra manera, ¿verdad? A veces pues con otros ejemplos es más claro, o si algún hermano de la iglesia, ¿verdad?, pues en algún culto aquí, en algún espacio que tengamos, me puede preguntar y personalmente le ayudo a poder tratar de ayudarle a comprender esas tres divisiones, ¿verdad?, de los dones.